Buen día, buenos días para todos ustedes, amigos que ya nos escuchan y nos miran a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. Una vez que se ha cumplido la lectura del informe correspondiente, escucharemos a la ponente del documento, la asambleísta Victoria de Sintonio. Los estudiantes, mujeres, trabajadores y campesinos del país que en este momento están bajo un precepto constitucional accediendo a su derecho a la protesta de manera pacífica. Yo escuchaba en la sesión pasada cuántas mentiras y de algunos asambleístas, sobre todo que parecen más oficialistas, que creo que viven en una burbuja y que nunca han salido a la calle a revisar cuánto realmente cuesta la vida en el Ecuador. A todas esas madres, padres, familiares que lloran porque su hijo, su hija o algún ser querido falleció por un daño colateral en relación a la delincuencia. A mí me parece absurdo, señor presidente, que existan voceros de gobierno que además pasaron por esta asamblea, un misógino que se fue antes de poder cumplir aquello que esta asamblea pudo poner como sanción, y que en este momento el odio le pueda más que la razón y culpen a una prefecta de este país solamente porque es de la Revolución Ciudadana, pero cuando la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil plantea poner o cerrar las vías de acceso a la ciudad, ahí no pasa nada, no dicen absolutamente nada. Que el odio no les nuble la razón y que entiendan que el pueblo ecuatoriano tiene hambre y tiene miedo, que quiere trabajar, pero trabajar bajo preceptos dignos. Y por eso hoy estamos aquí con este segundo debate. También decirle a cierto legislador que se haga cargo de no cumplir a sus bases y deje de estar culpando el correísmo, porque en este momento él no puede dar la cara porque simplemente ha sido una alfombra de gobierno. Hágase cargo, asambleísta, no nos eche la culpa. Nosotros estamos aquí trabajando para la gente. Que usted en este momento quiera venir a ser alfombra de gobierno porque quiera que le cumplan o que le cubran sus glosas, no es problema de nosotros. Hágase cargo. Y gracias, señor presidente, porque entrando a materia, este proyecto de ley tiene dentro de la Asamblea, este segundo informe, tiene dentro de la Asamblea 3 meses reposando aquí. 3 meses que ¿cierto? Si la anterior presidenta de la Asamblea llegó como parte de su propuesta de campaña también de la bancada de Pachacuti, con derogar esta ley, y sin embargo no se la ponía como prioridad. En este momento estamos aquí. Quiero decirles, estimados y estimadas legisladoras, es realmente urgente que este pleno haga lo que propuso o que propone la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, que votó de manera unánime para la derogatoria de esta mal llamada ley humanitaria. Y señor presidente, por favor, solicito que por secretaría se proyecte un video que se ha enviado de manera previa. Proceda, señor secretario. Con su autorización procedemos con la reproducción solicitada. El apoyo que se brindan mutuamente los médicos, enfermeros y auxiliares durante esta emergencia ha sido fundamental para que los guerreros de bata blanca no desmayen en esta lucha. Hoy el abrazo y las buenas energías la envían sus compañeros a Nelly, doctora del Hospital IESUR, quien atraviesa una difícil situación, ya que su esposo, también médico, lucha por su vida en este mismo hospital por COVID-19. Le voy a contar todo lo que he vivido y todo el cariño que hemos recibido los dos. Él desde su cama y yo todo el tiempo deambulando en mi hospital. Nelly ventajosamente ya se encuentra recuperada sin el virus, y es ella quien está pendiente precisamente de la recuperación de su esposo. No obstante, el dolor y la preocupación aumenta por la salud de sus hijos, a quien no les ve desde hace algunas semanas. Lamentablemente a mí me tocó y mis hijitos también son positivos.
Mi niña está con una neumonía por COVID. A pesar de todo lo que vive actualmente, Nelly se resiste a abandonar esta profesión. Ella sigue en el campo de batalla, atendiendo a todo aquel que llega con problemas respiratorios. Si luego de esta pandemia no somos más humanos y mejores personas, no habrá servido luchar aquí. Gracias, señor presidente. Y me quedo con las últimas palabras de Nelly en este informe de este medio de comunicación. Si luego de esta pandemia no somos más humanos y mejores personas, no habrá servido estar aquí. Y tristemente no fuimos mejores personas. A Nelly le fallamos. Su esposo falleció y ella fue despedida del Hospital Quito Sur, donde laboraba desde la inauguración del 2017. Y hasta el día de hoy, injustamente, no ha sido reintegrada. Señor presidente, solicito que se proyecte una primera lámina. Con su autorización procedemos. Prosiga, señor secretario. Colegas legisladores, en nuestra comisión la ministra de Salud dijo que no se ha despedido a los que eran beneficiarios y beneficiarias de esta ley. Como podemos ver en la lámina, a Nelly y a los médicos sí se les falló. Y lo que dijo la ministra de Salud es falso. Uno de los preceptos de esta ley presentada por Moreno en el año 2020 fue precisamente el apoyo al personal de salud durante la crisis, otorgando nombramientos. Ese nombramiento nunca le llegó a Nelly, que además no solo es especialista en dermatología, sino que posee más títulos de cuarto nivel, ni a 8.000 profesionales de salud que combatieron en primera línea el virus, poniendo en riesgo sus propias vidas y la de sus seres queridos, a los que algunos vieron fallecer. Finalmente, ese punto de la ley fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, echando por tierra una de las pocas cosas rescatables de esta ley. Hablo del artículo 25 y 2 de sus transitorias. ¿Y por qué no se cumplió con esta parte de la ley en su totalidad? Básicamente porque no se abrieron los concursos de méritos y oposición en el número necesario y porque además no existió la voluntad política para hacer cumplir esta disposición en la ley. En el año 2020 se llegó a menos de 6.000 nombramientos. Miles de médicos y médicas se quedaron esperando. Y quiero dirigirme a ustedes, al personal de salud, que no pudo acceder a los beneficios de esta ley, mientras estuvo vigente ese artículo 25. No los abandonaremos. En la comisión incorporamos la disposición transitoria, disposición general sexta, que permite que las y los trabajadores de las funciones sanitarias o administrativas que trabajaron de manera presencial desde el inicio de la crisis sanitaria del COVID-19 hasta el mes de julio del año 2021 reciban, en el caso de postularse a un concurso de méritos y oposición, un adicional del 25% que será computado del puntaje final. Eso es querer hacer justicia. En otros aspectos de la ley, que se cumplió de manera prevista, pero ¿de qué forma se cumplieron? Y es una pregunta que deberíamos hacernos, porque se generaron más de 200.000 contratos laborales emergentes, y esa cifra parecería positiva, pero no lo es. En fin, la ley que fue para la recuperación del empleo se cayó de forma abrumadora, pero el detalle está en que en la recuperación mínima que se produjo fue mediante dos cosas. La primera, flexibilización, y la segunda, precarización de los derechos adquiridos por los trabajadores. Solicito, señor presidente, que se proyecte una siguiente lámina en la que consta el oficio número MDT-2022-0272-O del 4 de mayo del 2022, donde nos responde el arquitecto Patricio Donoso Chiriboga, quien algunos legisladores en la sesión pasada lo estaban aplaudiendo y poco más defendiendo. Y miren lo que decía aquel ministro. Siguiente diapositiva. Y aquí se puede apreciar claramente que la cifra que nos proporciona el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, existen 200.000 empleos precarios. 200.000. Ese es el ministro o el exministro a quien defendían en la sesión pasada. El pasado 1 de mayo, el actual presidente anunció la creación de 350.000 empleos.
Y no tenemos constancia de que estos 350.000 empleos sean realmente empleos dignos. Pero sí tenemos la constancia que existen 200.000 empleos creados con contratos emergentes precarios, sin estabilidad alguna y sin derechos, queridos compañeros y compañeras legisladoras. Y a eso tenemos que darle fin el día de hoy. Esos 200.000 contratos emergentes no compensan el empleo perdido, pero hay más. El mismo oficio del ministro de Trabajo afirma que 14.269 de esos empleos se han renovado en iguales condiciones. Y la emergencia del COVID son eternos para ciertos oportunistas. Recordemos algunos datos proporcionados también de forma pública por algunas fuentes gubernamentales al inicio de la pandemia y para tener un panorama de la situación laboral en este periodo. Y esto que les voy a contar pasó solamente en un mes. El 15 de marzo del 2020, el presidente de entonces, Lenín Moreno, dijo que estaban garantizados todos los empleos. El 31 de marzo del mismo año, el ministro de Trabajo dijo en rueda de prensa, no es posible que se den por terminados los contratos de trabajo por cualquier motivo. 2 semanas después, el 12 de abril del 2020, en cadena nacional, el ministro de Economía dice que la realidad superó la legalidad. Pocos días después, el 15 de abril del 2020, en esta asamblea, el ministro de Economía informó 500.000 personas cayeron en el desempleo. 500.000 de empleos perdidos solo hasta el 15 de abril del 2020. En un mes fulminaron desde que empezó a hablar Moreno. La siguiente lámina, por favor. Y en esta siguiente lámina tenemos el oficio MDT-MDT-2022-0307-O del 18 de mayo, que es una respuesta a un requerimiento de información pública que hicimos. La siguiente lámina, vamos a observar cuáles son las cifras proporcionadas de manera oficial mediante el oficio de trabajo. La siguiente, por favor. Entre enero del 2020 y lo que va de este año, del 2022, las actas de finiquito llegaron a 1.700.000. Esa es la cifra más precisa que tenemos actualmente de empleos perdidos durante la pandemia. Siguiente lámina. Este es nuevamente un oficio del Ministerio de Trabajo, MDT 2022-0272-O. Casi 300.000 de estas actas de finiquito fueron registradas por la causal 6 del artículo 169 del Código de Trabajo. Esto es, por caso fortuito, fuerza mayor que imposibilite el trabajo, como incendios, terremotos, tempestades, explosiones, plagas de campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario de los contratantes que no pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar. Son actas de finiquito de trabajadores con 20 y 30 años de trabajo que perdieron su empleo junto a todos sus beneficios acumulados, y estos abusos los tenemos que parar el día de hoy, colegas de esta asamblea. Una falla fundamental de los contratos emergentes que permite esta ley es que dicho carácter de emergente no tiene un fin. Una emergencia, por definición, tiene punto final. Los contratos emergentes se siguen celebrando y cada vez en un número mayor, como veremos más adelante. Son contratos que producen una lesión a los derechos laborales. Pueden ser terminados unilateralmente por el empleador o por el trabajador en cualquier momento. Pero, compañeros legisladores, la mal llamada ley humanitaria tuvo como contexto la emergencia sanitaria. Vivimos y sufrimos sus peores momentos en el año 2020. Afortunadamente, según las cifras oficiales, el contagio continúa bajando y esperemos que pronto esta pandemia llegue a su fin. Siguiente lámina, por favor. Estos son datos abiertos del Ministerio de Trabajo y podemos apreciar en el gráfico un aumento de los contratos emergentes desde una cantidad mínima en julio del 2020 y que sube de forma significativa al año 2021. Quisiera que tengamos en cuenta la cifra entre abril del 2021 de
1.560 contratos emergentes celebrados, comparados con los 12.860 celebrados en abril de este año. Un crecimiento cercano al 1000% que no tiene relación con la emergencia sanitaria. No tiene sentido que estos números crezcan conforme la emergencia decrece. Algunos se siguen aprovechando de esta mano de obra barata. Producto de esta ley, esta mano de obra barata son personas, son trabajadores, son seres humanos que merecen una vida y un trabajo digno. No son solo cifras que producen con esta mano de obra barata. Pasaron los mejores o los peores días de la emergencia sanitaria y esta ley, colegas asambleístas, sigue vigente. El único mecanismo posible para dar por terminada esta espantosa situación está en las manos de esta asamblea, en cada uno de nuestros curules, y es la opción de aprobar esta derogatoria. Esta asamblea tiene la responsabilidad de eliminar estas desigualdades. Como parte del régimen transitorio para la derogación parcial de esta ley, en nuestra comisión se dispone dentro del informe que se incorporen disposiciones generales al Código de Trabajo que reza lo siguiente: todas aquellas personas que hayan sido contratadas bajo un contrato emergente y a la fecha de entrada de vigencia de esta ley hayan superado los 90 días del periodo de prueba, dichos contratos tendrán carácter indefinidos. Los artículos 16, 17 y 18 de la ley mal llamada humanitaria, que también serán derogados si este pleno acoge este informe, tratan de los acuerdos de contratos existentes. Veamos qué dice la Constitución que nos dimos, que los ecuatorianos y ecuatorianas nos dimos en Montecristi respecto a esto. Solicito, por favor, señor presidente, que se dé lectura al artículo 326, numeral 11 de la Constitución de la República. Proceda, señor secretario. Estamos escuchando la intervención de la asambleísta Victoria De Sintonio. Ella es la ponente del informe de segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a diversas leyes para la garantía de derechos derivados del apoyo humanitario durante la pandemia COVID-19. 26, numeral 11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. Hasta ahí el numeral solicitado. Muchas gracias. En este preciso momento, se permite con esta ley la celebración de acuerdos entre empleador y trabajador sin mediación alguna. Estimados colegas asambleístas, la relación entre trabajadores y empleadores es estructuralmente desigual. No pueden existir acuerdos libres y voluntarios cuando existe una relación de poder en la que una parte, el empleador, puede proponer un acuerdo para rebajarle el sueldo bajo amenaza de despido. Eso en ninguna parte del mundo es legal. Por favor, solicito que se proyecte la siguiente lámina, que es una respuesta del Ministerio de Trabajo en el oficio MDT 2022-027-O, ya citado anteriormente, donde se registraron casi 3.000 acuerdos para preservar fuentes de empleo, y estos acuerdos son legales hasta ahora. La desventaja del trabajador frente al empleador debe ser compensada. Nuestra Constitución lo garantiza, como se evidenció en el artículo que acaba de leer por Secretaría, pero las leyes como esta van por otro camino. Por eso nuestro planteamiento es que esta ley sea derogada y que se respeten las garantías presentes en la Constitución del 2008. Quiero terminar con los artículos pertinentes respecto a nuestra Constitución, en el que se plantea, los voy a leer para no pedirlo por Secretaría. La Constitución reza que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Cuando un candidato, colegas asambleístas, cuando un candidato o candidata pide el voto como ofertas de campaña,
esas ofertas no deben caer en un saco roto, compañeros y compañeras parlamentarios. Por eso estoy en este curul. Nos encontramos en este momento histórico. El desastre provocado por esta ley está a punto de llegar a su fin y es nuestro deber hacerlo. No les hemos fallado a ustedes, a nuestros mandantes, que confiaron su voto en esta bancada. No los vamos a defraudar. Este es un paso gigante para que no existan más contratos emergentes. Sin embargo, existen otras formas de flexibilización laboral que se siguen proponiendo y hoy, compañeros y compañeras legisladores, quisiera que los acá presentes no cometamos o nos comprometamos a nunca, bajo ninguna circunstancia, con ningún pretexto, dejar nuevamente pasar una ley que precarice a nuestros trabajadores y trabajadoras, que por cierto, hoy se encuentran paralizados. Dentro de pocos meses conmemoramos 100 años de la masacre del 15 de noviembre de 1922, en la ciudad de Guayaquil, a la que pertenezco. Este será el mejor homenaje a los trabajadores caídos ayer y a los trabajadores precarizados el día de hoy. Señor presidente, hoy asumimos con responsabilidad aquellas propuestas de campaña y le damos la cara y nos hacemos cargo con nuestros mandantes y con nuestras bases de que estamos cumpliendo. No así otros asambleístas. Pero en ese sentido, con esto termino, pido que por secretaría se dé lectura a una moción presentada donde se pide aprobar el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, y esto es derogar la ley, parcialmente la ley de apoyo humanitario, reconociendo las necesidades de los sectores populares como los trabajadores, la política de recaudaciones del Estado y la emergencia que atraviesan los sectores económicos y estratégicos del país. Muchas gracias, señor presidente y compañeros y compañeras legisladores. Hoy podemos hacer historia. Asambleísta